de tiempo que tenemos, voy a hacer una breve presentación solo para poner en contexto lo que es la idea de esta sesión y luego voy a ir dando paso a los ponentes que van a participar, ¿no? Y en principio no habrá, debido al corto tiempo, pues no tendremos espacio para preguntas. Entonces, bueno, solo unos minutos para poner en contexto la sesión. Bueno, como todos saben, para lograr hacer efectivo el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental, además de promover programas específicos de acceso, el tratar de conseguir una adecuada gobernanza del agua. Para ello son fundamentales aspectos como la planificación, la revisión de leyes y normativas de agua, el fortalecimiento de las entidades del sector, la mejora de capacidades para gestionar los servicios y, por supuesto, todas aquellas actividades que contribuyan a una conciencia sobre el cuidado del agua. De manera especial, como hemos visto, es necesario incidir en el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, uno de los aspectos del ODS 6 que presenta mayor retraso y que tiene una incidencia trascendental en la preservación de la salud y del medio ambiente. En el contexto latinoamericano, los servicios de saneamiento y, sobre todo, de tratamiento de aguas residuales son los que más carencias presentan y lograr los objetivos planteados en la Agenda 2030 va a suponer un enorme esfuerzo de financiación tanto para la construcción de las infraestructuras como para la operación y mantenimiento posterior de las mismas. La existencia de un marco regulatorio y normativo adecuado, junto con los planes sectoriales, constituyen instrumentos fundamentales que van a guiar y establecer las pautas sobre cómo proceder en ese proceso de desarrollo del sector. Es evidente que existen muchas divergencias normativas entre los países de la región y, consecuentemente, experiencias muy diversas al respecto. Sin embargo, los fines que persiguen en todos los países son los mismos. Desde el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española, a quien represento, queremos favorecer el debate a nivel regional acerca de la normativa sectorial que regula el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, con especial incidencia en las normativas que regulan los vertidos y otras normativas directamente relacionadas, como son las que regulan el reuso de las aguas residuales y la gestión de lodos de las PETAR, de modo que se valore hasta qué punto conforman el marco adecuado para alcanzar los objetivos de desarrollo y, en su caso, poder valorar la necesidad de revisión y actualización de ciertos aspectos. Por este motivo, se ha impulsado una iniciativa que está siendo amparada por la CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, y forma parte de su hoja de ruta de saneamiento y depuración, consistente en la conformación de una plataforma de debate permanente sobre esta temática en la que puedan participar expertos de la región y promover, en la medida de lo posible, el establecimiento de unos lineamientos comunes para la región. Esta iniciativa, que está arrancando ahora, va a ser presentada en la última parte de este bloque dedicado a normativa. Pero además, en los últimos años, varios organismos internacionales como el BID, la CAF y la ECID han impulsado la realización de estudios de diagnóstico de la situación de las normativas para ver hasta qué punto las actuales normas resultan adecuadas para impulsar el desarrollo o, por el contrario, resultan inadecuadas o están fuera de contexto o son insuficientes. Algunos de estos trabajos se van a presentar en la sesión de hoy. Concretamente, el BID hablará sobre los retos de la normativa sectorial en Latinoamérica y Caribe en base a un reciente diagnóstico realizado sobre la normativa que afecta al saneamiento y tratamiento de aguas residuales en 26 países de la región. Y, por otro lado, el CEDEX presentará un trabajo impulsado por AECID en el que, tras hacer un análisis en profundidad de la normativa concreta que regula los vertidos de aguas residuales en varios países y sobre la base de dicho estudio, dará unas recomendaciones para la revisión y mejora de este tipo de normas, que creemos que puede ser muy útil para un país que quiera hacer frente a este cometido. Además, tenemos la suerte de contar con dos instituciones que trabajan directamente en temas normativos en Colombia y México, que nos van a contar algunas experiencias interesantes vinculadas a los procesos de reforma o desarrollo normativo reciente. En el caso de Colombia, la representante, la ministra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, nos contará los últimos avances en saneamiento en Colombia para poner después el foco en los desafíos a nivel normativo a los que se enfrentan. Concretamente, conversarán sobre la tasa retributiva y sobre el desarrollo del marco normativo para la implementación de sistemas de drenaje urbano y su afectación tarifaria. Y en el caso de México, la representante de la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, se centrará en los aspectos más relevantes a los que tuvieron que hacer frente en el país durante el proceso de reforma normativa recientemente finalizado que implicó una modificación de su norma de vertidos de aguas residuales.
Por tanto, tenemos delante nuestro un papel muy interesante de ponentes que espero que sea de su máximo interés. Y sin más, doy paso a la señora Catalina Velasco Campuzano, que es titular del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Desde 2004 y hasta el 2022 se ha desempeñado como consultora en gestión urbana y políticas públicas y actualmente preside el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en Colombia. Su presentación se titula Contexto normativo de saneamiento en Colombia, avances y desafíos. Muchas gracias, Catalina. Ahí está. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo estaba escuchando a lo largo de la mañana las intervenciones de todos los ponentes y quiero de pronto salirme un poco de lo que han estado exponiendo y conversando todos y dar un giro. ¿En qué sentido? En un sentido más de economía política, más de política pública, porque la situación de la transformación normativa de Colombia tiene una razón anterior, tiene una razón mucho más amplia que tal vez algunos aspectos técnicos que hemos estado conversando y discutiendo el día de hoy. Y creo que esto puede aplicar a muchos países latinoamericanos. De pronto nosotros estamos viviendo un momento político anterior o posterior, creo que algunos de ustedes lo han vivido. Todos ustedes saben que en Colombia hay un nuevo gobierno con un nuevo enfoque progresista que lleva 2 meses en el gobierno, en la administración, en la gestión. Veníamos de más o menos 30 años con una dinámica, y voy solamente a referirme de los aspectos de agua y saneamiento para no irme por las honduras y conversar de lo que no me corresponde, en materia de agua y saneamiento, con un enfoque básicamente empresarial. Nosotros en 1994 promulgamos la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142, y nos dio un marco que yo pienso que es el momento de revisar. Y ese es el marco normativo en el que estamos funcionando, en el que estamos trabajando. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el propósito de la Ley 142 de Servicios Públicos de Colombia? De construir y consolidar un grupo de empresas de servicios públicos, no solamente de AAA, acueducto, alcantarillado y aseo, sino también energéticas, también relacionadas con los servicios de TIC, tecnologías de la información que posteriormente se desarrollaron, es decir, todo un grupo de servicios públicos domiciliarios comprendidos con un enfoque empresarial. Construir empresas, fueran públicas o privadas, dentro de un marco regulatorio que se dio posteriormente a la ley y que nos constituyeron un equipo empresarial, un bloque empresarial importante, útil, poderoso, que se ha venido consolidando durante 30 años. Estas empresas de acueducto, alcantarillado y aseo sirven muy bien en las grandes ciudades y en las ciudades medias. Se han consolidado financieramente, operativamente, sus ingresos se derivan de las tarifas en el mayor de los casos, e incluso tienen hasta la capacidad de hacer protección de cuencas, de hacer inversión, de hacer reposición de redes. Digamos que el mainstream empresarial de las empresas de servicios públicos en Colombia se ha consolidado bien en los últimos 30 años. Sin embargo, ustedes veían la exposición que hacía Natalia, la señora viceministra, anteriormente, con unos diagnósticos en materia de acueducto y de saneamiento, especialmente en las zonas más apartadas de Colombia, que es la costa pacífica, la costa atlántica y las zonas de Orinoquía y Amazonía, y pareciera como que 30 años no han pasado. Exactamente los mismos problemas de inequidad y de falta de servicio en los pequeños municipios, en el sector rural, y con
peores situaciones cuando hablamos de saneamiento, mejores condiciones de acueducto, pésimas condiciones de saneamiento. Y uno se pregunta, cuando llega hace 2 meses a gobernar Colombia en materia de acueducto y alcantarillado y saneamiento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con 30 años donde dirigimos todos nuestros esfuerzos institucionales, políticos, económicos, incluso de la misma ciudadanía, que comenzó a hacer unos pagos de tarifas importantes y pareciera que no pudimos superar la brecha? ¿Por qué el sector rural está absolutamente abandonado? ¿Por qué tenemos problemas de acueductos del 68% en el sector rural y coberturas de saneamiento superiores a esa situación? Porque en Colombia, que somos 50 millones de personas, tenemos 12 millones de personas con servicio insuficiente de acueducto y alcantarillado y 3 millones de personas con ningún servicio, ninguno de acueducto y alcantarillado. Les doy un ejemplo. La península de La Guajira. La península de La Guajira es una zona desértica poblada por los pueblos guayús que comparten su territorio con Venezuela y la Corte Constitucional le impone al gobierno, al Estado de Colombia, determina que hay un estado de cosas inconstitucional porque ni siquiera somos capaces de ofrecerle 20 litros diarios de agua a los niños y las niñas y los adolescentes guayú. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos conmina a ofrecer este servicio de agua porque el pueblo guayú considera que el Estado colombiano lo está exterminando porque al asesinar, matar, exterminar sus niños por falta de agua y porque mueren de sed y de hambre, se está exterminando el pueblo guayú. Y cuando uno encuentra eso, uno dice, ¿qué pasó con 30 años de la Ley 142 y con 30 años de desarrollo empresarial en materia de acueducto y alcantarillado? Y empezamos a analizar cuáles son las situaciones, cuáles son los problemas que hemos tenido y son varios. El primero, no hemos entendido, pero ya lo estamos entendiendo y lo vamos a transformar, que hay 2 maneras de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en Colombia. La de las empresas, que sirve muy bien para las grandes ciudades, muy bien poniéndole un paréntesis, porque hay bolsillos de pobreza en las grandes ciudades donde la gente no puede pagar las tarifas y por lo tanto no tiene acceso a los servicios. Ese es otro problema, es un problema de ingresos. Pero en el sector rural, en los pequeños municipios, en Colombia hay 1.300 municipios, de los cuales 1.000 son de categoría 4, 5 y 6, es decir, tienen menos de 20.000 habitantes y están apartados. Hay 1.000 municipios donde el servicio de acueducto lo prestan los acueductos comunitarios y los acueductos rurales. Y nosotros ni siquiera en el gobierno, en el Estado colombiano, sabemos cuántos son. La Superintendencia de Servicios Públicos, que es la entidad que vigila a las empresas, y fíjense, y ahora voy a pasar a la pregunta que me hicieron para hacer la exposición, la supervisión. La superintendencia supervisa a las empresas. Los acueductos comunitarios ni siquiera se registran en la superintendencia porque donde se registren van a ser tratados como empresas y por lo tanto van a ser multados y por lo tanto van a ser exterminados, porque no tienen la capacidad de competir como las grandes empresas. Y la superintendencia dice son 2.700. Y la CRA, que es la Comisión de Regulación de Agua, que es la reguladora, y ahora les voy a hablar del arreglo institucional que tenemos en acueducto y alcantarillado, dice son 8.000. Son los cálculos que nosotros hemos hecho, 8.000 acueductos comunitarios en Colombia. Y la red de acueductos comunitarios de Colombia dice que son 30.000. Y entonces ahí nosotros nos enfrentamos con la realidad. Primero que no sabemos cuántos son, primero que no sabemos dónde están, ni cómo son, cuál es su caracterización, pero está sirviendo a la mitad del país, que es el sector rural, a quien no se le ofrece un servicio, pero no adecuado. Sabemos que la calidad del agua que prestan los acueductos comunitarios es deficitario y por lo tanto sucede todo lo que les estoy señalando. Y ante esta situación,
que es de entendimiento de la realidad, nosotros nos preguntamos cuál es el arreglo institucional que debe regir o que debe construir el gobierno de Colombia para garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Y así como hemos venido pensando que la economía popular hay que reconocerla y hay que entenderla, porque en Colombia la mitad de la gente trabaja de manera informal y la economía popular no se ha cuantificado y no suma en el PIB y no sabemos cómo funciona y por lo tanto creemos que es incompleta o hay que formalizarla, ¿cierto? Es incorrecta, incompleta, hay que formalizarla. Lo mismo pasa con los acueductos comunitarios. Y lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos haciendo en este momento no es cambiar la ley 142, la vamos a mantener. Por aquí hay colegas de EPM, que es una de las grandes empresas de Colombia, que deben estar preocupados, ellos ya saben que vamos a mantener esta línea, pero vamos a construir una normativa legislativa que garantice el reconocimiento de la prestación del servicio de manera comunitaria y rural y un esquema regulatorio de la CRA, Comisión de Regulación de Agua, que permita generar esquemas diferenciales regulatorios que por lo tanto tenga como consecuencia esquemas de supervisión y control en la Superintendencia de Servicios Públicos que no deprede los acueductos comunitarios y que no genere lo que ellas mismas tienen susto, tienen miedo. Ese es el arreglo institucional en el que estamos pensando en Colombia en este momento para cumplir con el mandato de ofrecer, de garantizar el derecho al agua para los colombianos y las colombianas. Y la segunda parte es la conclusión a lo que escuchaba esta mañana en las intervenciones de Sergio y de Franz, cuando nos hablaban sobre los retos de financiación. ¿Cuáles son los retos de financiación? Voy a hablar en pesos, voy a intentar hacer una conversión, pero para que ustedes conozcan las magnitudes. En Colombia se invertían 300.000 millones de pesos al año en inversión de agua, eso pueden ser, ¿qué? 100 millones de dólares en inversión. Para el año entrante la inversión va a ser el triple, 1 billón, pero en Colombia se necesitan 50 billones para tener la inversión básica de infraestructura. O sea que habiendo triplicado en este gobierno para el año entrante el presupuesto de inversión en agua, todavía necesitamos 50 años para ponernos al día en el sector rural y los acueductos comunitarios. Obviamente no solamente se necesita dinero, también se necesita la capacidad de inversión en infraestructura. Y nosotros tenemos un esquema de validación de inversiones igualmente perverso, porque está centralizado en el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Vivienda y Agua, y solamente las entidades territoriales que tienen cierta capacidad técnica, es decir, las ciudades capitales, pueden formular los proyectos para inversión que les permitan acceder a esa inversión. Es decir, que los pocos recursos de inversión que tiene el Gobierno Nacional se escogen entre las grandes ciudades que tienen grandes proyectos y que mantienen su ritmo de crecimiento. Así que nuestra política, y ahí completo, si ustedes ven la Rectoría de Política Pública, por supuesto la legislación, la Rectoría de Política Pública en cabeza del Ministerio, la Comisión de Regulación de Agua que debe formular un marco regulatorio diferencial, la Superintendencia de Servicios Públicos que debe formular un esquema de supervisión y control diferencial para los pequeños municipios y los acueductos comunitarios y la inversión. Vamos a crear la unidad de proyectos rurales y de municipios 4, 5 y 6 en el esquema que estamos conociendo y que nos encanta de Mi Agua de Bolivia, donde lo que se hizo para impulsar la inversión y la cobertura rural en agua fue promover pequeños proyectos en los pequeños municipios que de manera capilar detonaran la inversión y la acción, el call to action, que es a lo que vinimos, en agua rural y comunitaria en municipios pequeños de Colombia.
En eso estamos pensando y es lo que estamos haciendo y me agrada mucho poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Muy interesante el haber podido poner el énfasis en esas zonas rurales dispersas donde es más difícil llegar y hay que encontrar los mecanismos y los medios y los arreglos institucionales y normativos para hacerlo posible, ¿no? Y sin más, voy a dar paso a la siguiente ponente, que también trabaja directamente en temas normativos. Ella es Margarita Darne Lobato Caballeros, se va a conectar de forma virtual a esta sesión. Es la gerente de calidad del agua en la Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua de México, CONAGUA. Ha participado en la actualización de proyectos de normas para análisis de calidad de las aguas y descargas de aguas residuales, entre otras muchas actividades. Y su presentación se denomina a experiencias adquiridas en la actualización de las normas que establecen los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, porque, como comenté anteriormente, México ha finalizado recientemente un proceso de reforma normativa que ha sido bastante complejo. Pues no sé si estás conectada, Margarita. Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Puedes Perfecto. empezar. ¿Y se ve la pantalla? A ver, ¿puedes hablar? A ver si se te oye bien. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, se escucha y se ve la presentación. Así que puedes comenzar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Yasmina. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y compartir las experiencias que hemos tenido en la Comisión Nacional del Agua en este proceso de actualización de normas para descargas de aguas residuales. Les voy a compartir la experiencia que tuvimos nosotros en este tema. Teníamos más de 20 años sin tener un cambio en la normatividad en México para las descargas de aguas residuales. La norma con la que contábamos estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1997 y esta había cancelado 43 normas mexicanas que se manejaban anteriormente, eran por giro y por actividad industrial. Posteriormente, en el año 2017, se presenta un anteproyecto para modificación de esta norma, 20 años después, y se empezó a trabajar en ella y el proyecto se publicó en el año 2018 para consulta pública. A fines del año, en agosto del 2018, se aprobó su publicación en el Diario Oficial de la Federación y después de un trabajo exhaustivo que fue en trabajo, se revisaron comentarios, etcétera, logramos que el 11 de marzo del 2022 se publicara en el Diario Oficial de la Federación de México. ¿Por qué actualizamos la norma? Bueno, como les había comentado, en 24 años no sufrió modificación. Los límites y los parámetros eran insuficientes para controlar la contaminación en los cuerpos de agua. Había un incremento de las descargas, obviamente, con 20 años después, en su gasto, en su composición, debido al crecimiento poblacional y la diversificación e incremento de las actividades económicas. Tenemos también una demanda social, obviamente, si nuestros cuerpos de agua están presentando problemas, también teníamos a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una preocupación creciente del estado en que estaban nuestros cuerpos de agua. También, como ustedes saben, en 20 años la tecnología analítica ha evolucionado mucho, por lo que necesitábamos actualizar las normas de referencia, que en este caso se refiere a los métodos analíticos, para poder medir los parámetros que estaban considerados en la norma. También pues la teníamos que hacer sencilla para utilizarla, aplicarla, monitorearla y vigilarla.
Nosotros contamos en México con una red nacional de medición de calidad del agua, en donde llevamos a cabo el monitoreo permanente y sistemático de la calidad del agua para obtener resultados confiables, legalmente defendibles y oportunos para tomar decisiones. Contamos con más de 5,000 sitios de monitoreo a nivel nacional y abarca nuestros principales cuerpos de agua, que pueden ser lénticos, lóticos, costeros y subterráneos. Y en ellos analizamos parámetros tanto físico-químicos como microbiológicos de acuerdo a cada uno de los tipos de agua. Los resultados obtenidos de esta red fueron fundamentales para identificar la necesidad de actualizar la norma e incluir parámetros nuevos como fue la DQO, la demanda química de oxígeno, la toxicidad aguda y el color verdadero. Como ustedes ven aquí, nosotros contamos, esta información está a su disposición en la página de Conagua, la pueden ver. Este es un visualizador de la calidad, y como ustedes podrán ver, este de demanda bioquímica de oxígeno, pues predominan los puntos amarillos de aceptable y buena calidad. Sin embargo, si nos vamos al siguiente, que es la demanda química de oxígeno, pues aquí ya tenemos problemas de contaminación y algunos sitios fuertemente contaminados en lo que se refiere a demanda química de oxígeno, que en este caso es en una concentración mayor de 200 miligramos por litro. Estos son unos indicadores que ha establecido la Comisión Nacional del Agua para poder visualizar cómo está el comportamiento en cada uno de nuestros cuerpos de agua, y aquí lo vemos a nivel. Esta información fue muy valiosa para poder hacer ese ajuste en los límites permisibles que estábamos proponiendo para esta nueva norma. También las principales modificaciones que tuvimos fue que cambiamos la demanda bioquímica por la demanda química, ya que la DBO no detectaba la contaminación por compuestos orgánicos no biodegradables o tóxicos. Como ya lo comenté, incorporamos toxicidad aguda, que es un parámetro integrador y que nos permitía rápidamente saber la condición de nuestro cuerpo de agua, y estos permiten detectar elementos, sustancias o mezclas de ellos que son vertidos a los cuerpos de agua y no están caracterizados ni normados. También sustituimos coliformes fecales por E. coli y enterococos fecales, los cuales son mejores indicadores de contaminación fecal y son más robustos para la detección de patógenos en aguas dulces y saladas. En aguas dulces vamos a medir E. coli y en aguas saladas enterococos fecales. También para facilitar el cumplimiento, aplicación y verificación, cambiamos la clasificación de los cuerpos de agua, obedeciendo esto a la capacidad de asimilación y dilución de las descargas de contaminantes. También en nuestra región tenemos suelos kársticos, sobre todo en la península de Yucatán, y estos no estaban tipificados en la norma anterior. En esta los incluimos, ya que reconocemos la gran fragilidad de esos cuerpos de agua, y es por ello que se incluyeron en un rubro separado. También mencionamos que los humedales, que son tan importantes para conservar estos ecosistemas, les vamos a dar condiciones particulares de descarga. También incluimos la parte de inspección y vigilancia. Incluimos un valor muy importante que es el valor instantáneo. Y con esto vamos a hacer la evaluación de la conformidad e inspección, reduciendo costos. Este valor instantáneo no es necesariamente una muestra colectada en 24 horas de operación de una descarga, sino se puede tomar en forma simple de manera instantánea. También aquí se puso pues un procedimiento para evaluación de la conformidad, y esto participa a involucrar organismos de tercera parte acreditados y aprobados como unidades de verificación. También establecimos especificaciones para los puertos de muestreo, ya que muchas veces las descargas están en lugares inaccesibles y no es posible hacer las mediciones ni las inspecciones en estos puntos.
Esta norma, como ya les dije, fue publicada y entra en vigor el 11 de marzo de 2023. Porque cuando se publicó decía que iba a entrar en vigor a los 365 días naturales. En esta fecha, el 3 de abril, entrarán en vigor los límites permisibles en las tablas 1 y 2, con excepción de los parámetros color verdadero y toxicidad aguda que van a entrar en el 4º año de la fecha de publicación de la norma. Esto se hizo con objeto de que los usuarios o contribuyentes tuvieran tiempo para mejorar sus procesos de tratamiento de agua. Como ustedes ven, también hay un transitorio cuarto en donde les estamos dando oportunidad también a los regulados para que presenten programas para el cumplimiento oportuno de esta norma. Estos lineamientos están a punto de ser publicados en el diario oficial de la Federación. ¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos? Obviamente tuvimos una resistencia del sector industrial para implementar esta nueva norma. También sabemos que se van a requerir recursos económicos y tiempo para realizar estas adecuaciones. Tendremos que armonizar nuestra Ley Federal de Derechos con la Ley de Aguas Nacionales. La Ley Federal de Derechos es la parte de la fiscalización, es donde se pagan los derechos de uso del agua. Y como comentarios finales, fue crucial, y eso sí, les recomendamos a los países que quieran entrar en estas partes de actualizaciones normativas o emisiones de ellas, la participación de los sectores académicos e industrial en la actualización de la norma. Todas las dependencias gubernamentales relacionadas al medio ambiente participamos, pero fue básico y fundamental también el apoyo de todos los sectores. Obviamente el industrial no lo tuvimos mucho, pero el académico y el social fueron de gran apoyo. Generar resultados que les permitan sustentar qué parámetros son los que se van a regular y sobre todo qué límites son los adecuados para conservar la calidad de los cuerpos de agua. El tiempo necesario para la actualización de la norma pues es un factor importante, y la norma promoverá la innovación tecnológica y actualización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Esta norma también lo que pretende y lo que queremos es que se mejoren los procesos productivos, tratando de usar materias primas que no contaminen nuestros cuerpos de agua. Es difícil poder cumplir con los límites de la norma si no se llevan a cabo acciones desde el proceso productivo. Y uno de los desafíos principales, pues también es incrementar la capacidad de vigilancia e inspección para que podamos cumplir esta misma norma. ¿Qué área de oportunidad vemos? Y que esto es muy importante y ya lo estamos viendo a futuro. En la próxima actualización queremos incluir parámetros que sancionen orgánicos sintéticos, entre ellos contaminantes emergentes. En este momento estamos midiendo contaminantes emergentes en nuestro país y estamos recopilando información para poder establecer límites permisibles, ya que internacionalmente no hay mucha información al respecto en cuanto a límites. También vamos a incluir otros metales, virus enteropatógenos, prueba de EIN, que es un potencial mutagénico de compuestos químicos. Recuerden que en las descargas muchas veces tenemos mezclas de ellas y cuando llegan a los cuerpos receptores también se da este fenómeno. Pues por mi parte es todo, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Margarita. Desgraciadamente no vamos a tener tiempo para preguntas, pero te agradecemos mucho la intervención creo que ha quedado claro la complejidad que conlleva un proceso de reforma normativa y que has incidido en aspectos importantes que hay que tener en cuenta para también en el momento que se pone en marcha la norma, el tema de la vigilancia y monitoreo, los recursos que son necesarios para ello, el tema de cómo, qué tecnologías o qué opciones tecnológicas de tratamiento de aguas residuales hay disponibles, porque todo eso afecta a los costes luego de ejecución de esas infraestructuras y de operación y mantenimiento. Así es. Margarita. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, y a continuación voy a dar paso a Amalia Palacios. A los dos siguientes ponentes les voy a pedir brevedad para que dé tiempo a que la gente pueda comer. Mis disculpas. Amalia Palacios es consultora de agua y saneamiento del BID y apoya desde la sede del BID en Washington al grupo que lleva la iniciativa de saneamiento óptimo. Y bueno, como he comentado anteriormente, va a presentar los resultados de un trabajo muy interesante en el que se analizaron las normativas relacionadas con el saneamiento y tratamiento de aguas residuales en varios países de la región. Muchas gracias, Amalia. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo sabemos que el ODS 6, el cumplimiento es un reto, pero implica un montón de aspectos dentro de los cuales la normativa forma parte. Desde el banco, junto con el apoyo de socios estratégicos como la AECID y fondos de donantes como la Unión Europea, el Fondo de Latinoamérica para inversiones en Latinoamérica y el Caribe y el Fondo de Multidonantes del Aquafund, estamos promoviendo distintas actividades, entre ellas el estudio en el cual realizamos en este año y el año pasado, analizando las normativas de los 26 países en torno al saneamiento. Desde ya, el vertido, como mencionaban anteriormente en el caso de Colombia, es crítico y es lo que normalmente asociamos a las normativas sectoriales, pero saneamiento es mucho más que eso. Y los aspectos en los cuales nos enfocamos para ese análisis de 26 de las normativas asociadas quiso ser mucho más amplio y ambicioso. Realizamos 3 talleres con los 26 países para poder recopilar y analizar e identificar las 26 diferentes normativas que existían en la región, de las cuales hay distintos niveles de alcance, de geográfico, de compromiso, de nivel de implementación, de retroalimentación, de actualidad. Y, perdón, que me tiembla la voz, no son nervios, es genética y es la falta de tiempo. Y, bueno, hicimos unas matrices para cada uno de los 26 países, en las cuales fuimos identificando todas por nombre, link y alcance y grupo y temática, y las agrupamos e identificamos que las podíamos asociar o agrupar según la interfaz con el usuario, si apuntaban específicamente a la parte de recolección y evacuación, si estaban destinadas a la parte de tratamiento, si promovían o no el reuso, y cómo se podía, con qué nivel de eficiencia hacían la disposición de final de las descargas. Como ejemplo muy breve puedo decir que pudimos concluir que las diferencias sectoriales en niveles de cobertura por país no necesariamente se reflejan con los desarrollos normativos que tiene cada uno de esos países, que son muy distintos, muy variados, y cada país en particular tiene distintos retos y complejidades que abordar. Desde a nivel constitucional, el saneamiento no en todos los casos se reconoce como un derecho humano, y hay en torno a eso diferentes barreras comunitarias, institucionales, tecnológicas, temporales, en niveles de desarrollo, en niveles de cumplimiento, financieras, para poder implementarlas, para poder tener los laboratorios que nos permiten controlar después el cumplimiento de esas normativas, tomar las muestras. En fin, el análisis permitió ver que esto es un mundo en el cual muchos de los países han pedido y solicitan apoyo. En este marco, desde el banco, estamos más que interesados en apoyarlos, y junto con la ESID también queremos apoyar y promover el desarrollo y la implementación adecuada de normativas. Este análisis también nos permitió para cosas muy puntuales y simples, como por ejemplo en el marco de una plataforma
que permite y favorece y facilita el diseño técnico de proyectos de redes cloacales y diseño de módulos de tratamiento, poder trasladar los límites de esas normativas a esa herramienta de código abierto y software libre. Y bueno, y estamos todavía en este proceso de revisión y profundización del análisis realizado. Estamos por publicar la nota técnica en breve, con los resultados y el detalle, y donde podrán encontrar toda la información recopilada. Y los invitamos a todos que estén interesados en seguir desarrollando este tema. Creemos que entre con la ESID y el trabajo que nos van a presentar y hablar de la CODIA, es una excelente oportunidad para poder seguir explorando y promoviendo esto. Y sin más, nada, hay herramientas, instrumentos y sistemas de indicadores que son necesarios y útiles y que se pueden promover y que pueden ayudar a poder desarrollar este aspecto clave que también nos permitirá alcanzar las metas de los ODS. Rapidísimo, muy breve. Muchísimas gracias, Amalia, por la síntesis y la rapidez. Yo creo que el resultado de ese trabajo va a ser bastante interesante para los países de la región, ese análisis comparativo, y seguro que lo vamos a utilizar de base en el grupo de debate y de la plataforma que se va a impulsar a través de la CODIA, con apoyo de la CODIA. Bueno, y ya voy a pasar, quiero decir que el bloque de normativa tiene un ponente más, pero luego hay otras 2 ponencias más dentro de esta sesión, ¿vale? O sea que os pedimos que por favor os mantengáis, aunque se retrase un poquito la hora de la comida. Bueno, y sin más, voy a dar paso al siguiente ponente. Él es Ignacio del Río. Trabaja en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, que es un centro de estudios técnicos de España. Él tiene una amplia experiencia en calidad de agua y tratamiento de aguas y ha trabajado en proyectos de normativa de vertidos y de reuso a nivel en España y en la Unión Europea, y también en Latinoamérica, en la región de Latinoamérica. Está dando apoyo a la estrategia regional de desarrollo de normativa sectorial que está impulsando el FECAS. Él va a dar 2 intervenciones. La primera se titula Análisis de las normas de vertido al medio, recomendaciones para su revisión, porque también con el apoyo del FECAS, el CEDEX impulsó este estudio que está centrado en normas de vertidos, normas que regulan los vertidos de aguas residuales, y analizó también varias normas en varios países de Latinoamérica, y después se va a dar una breve presentación sobre el lanzamiento de la plataforma regional del trabajo sobre normativa que os he comentado anteriormente. Y sin más, te doy paso, Ignacio. Bueno, buenos días. Ya los pocos y estoicos hambrientos que seguimos en la sala. Vamos a hacerlo rápido. A ver, esta es la segunda. Si no, oye, no cuento, voy directamente al postre. Me da apuro tener aquí a... Bueno, yo os lo voy contando como antes me ha pasado igual. Os lo voy contando. La primera presentación básicamente era para comentar dentro de la estrategia con la cooperación española y la CODIA de apoyo al desarrollo normativo un poco las cosas que estábamos haciendo. Habíamos hecho unos estudios de carácter general. Todo esto empezó por el análisis de las normas de vertido, entendiendo que las normas de vertido son las que más condicionan el desarrollo en el tratamiento de las aguas y las que más incidencia tienen al final unos costes, unas instalaciones, ¿no? Pero la realidad es que cuando fuimos trabajando con los países y fuimos desarrollando, pues nos encontramos que había mucha más demanda de otra normativa, normas de lodos, que muchos países están ahora desarrollando, normas de reuso, que muchos países están desarrollando, pero incluso normas de vertido a colectores, gestión de excretas, cánones de vertido para sostener a las autoridades hídricas, etcétera. Hay una demanda generalizada de revisar, reordenar, estructurar las normas, ¿no? Y en esto ahondaba la iniciativa, que ya la ha comentado Yasmina un par de veces, así que voy a pasar un poco rápido.
esto... bueno, esto es lo de la plataforma, o sea que ya vamos a ir a la plataforma. Entonces, cuento, hay otra presentación que ha desaparecido, que es... esta vuelve a ser la de la plataforma, en la que iba a contar una parte de los trabajos que hemos hecho. En estos estudios básicos pues hicimos un análisis de las normas de vertidos de muchos países. Lo que tratábamos era identificar los problemas. Nosotros tenemos mucha experiencia en proyectos de saneamiento y tratamiento de aguas en muchos países de la región y siempre tenemos problemas con las normas, o son muy laxas, o son muy estrictas, o no diferencian por tamaños de población. Igual tiene que cumplir un pueblecito del altiplano que Santa Cruz, ¿no? O que Cochabamba, los mismos límites de vertido, o son adaptadas o pretenden ser adaptadas al medio, pero luego no hay capacidad para hacer los estudios reales que nos permitan adaptarlo al medio. En definitiva, hay toda una relación de problemática en la región con las normativas de vertido. Bueno, hicimos un estudio en muchas de ellas, pero muchos de los países donde habíamos trabajado y sufrido las consecuencias, y en función de eso clasificamos sistematología de cómo hacer estas normas de vertido y problemas que presentan estas normas de vertido. Todo esto lo hemos sintetizado en unos documentos, tuvimos también unos talleres de reflexión y al final sacamos un documento que está a disposición pública y lo pueden consultar en la página web de la CODIA o en la página web de la ECIP, de revisión de las normativas, donde clasificamos todas las normas con sus problemáticas, las analizamos y planteamos soluciones y alternativas de cómo hacer normativas más progresivas, poniendo ejemplos de cómo se ha hecho en unos sitios y otros, más adaptadas y soluciones más prácticas y más útiles que se puedan implementar, ¿no? Y, bueno, luego tiene una segunda parte que va encaminada al apoyo a la revisión de esas normas, ¿no? Cuestiones que hay que tomar en cuenta. Todo esto, como digo, está en una presentación perdida y se lo pueden descargar de las páginas web. Así que ya entramos directamente en la última, que es la importante, que es la plataforma de debate. No te preocupes, ya he pasado la primera. No, pensamos que era lo interesante. A raíz de estas iniciativas, de todas las que están saliendo en la región, de todas las que están saliendo por todas las partes, pues al final en uno de los talleres surgió una idea, que es formar una plataforma de debate regional. Ya no sé ni dónde estoy. Ponme esa presentación al principio, por favor. Bueno, surgió una idea en un taller que era organizar una plataforma de debate permanente. No queríamos llamarlo red por las implicaciones que puede tener este concepto, pero es una plataforma de debate. Tuvimos varios talleres con expertos de muchos países y de técnicos que trabajan en normativa, ¿no? Y surgió esta. Y surgió como una plataforma que estuviera amparada por la Conferencia de Directores Generales del Agua, ¿no? Con una CODIA que le da... Entonces, la propia CODIA ha desarrollado sus estructuras informáticas para amparar esta red de plataforma de debate y se están organizando ya los grupos de trabajo. Yo no sé si está ya en la presentación. No, si es que... La misma que me has puesto antes, no. La tenía que haber aprovechado antes. Bueno, pues se está organizando una plataforma de debate que ya incluso hemos tenido una reunión de lanzamiento. El concepto es poder trabajar en grupos de trabajo sobre temáticas concretas, ¿no? ¿Estamos o no? Vamos ahí, ya está. Creo que no es la última versión, pero me vale. Está perfecto. Entonces, bueno, como digo, esto surgió en un taller, la CODIA va a amparar esta red, incluso ponen a sus servicios informáticos de la página web para foro y se conceptualiza como una plataforma de debate permanente sobre temas, ¿no? Y es una plataforma que no es institucional. No se trata de que los países manden a un miembro, no se trata de una minicodia, no se trata de que las instituciones manden a un representante. Es una plataforma abierta para expertos, para técnicos, también evidentemente hay instituciones que mandan a sus representantes, pero eso es un concepto abierto de debate sobre normativas, ¿no? Que se organiza entre temas de debate que los propios técnicos de la región requieran y demanden, ¿no? Entonces, lo fundamental es la organización por grupos de trabajo temáticos donde se van desarrollando, muy importante, el concepto productos.
no nos juntamos en el bar a charlar, ¿no? Se trata de ir avanzando en ideas comunes, en intereses comunes que tienen los países para desarrollar conceptos, para desarrollar interpretaciones comunes de lo que debe contener una norma, de cómo se debe asumir, etcétera, ¿no? Y con la idea de que esos productos se vayan elevando a la CODIA y la CODIA, pues de alguna forma los ampare, ¿no? Pues recomendaciones sobre normas de reuso o elementos que se deben tomar en consideración cuando se hace la regulación de los lodos o de la gestión de excretas o cualquier tema, o análisis de la situación de los cánones de vertido en diferentes países de la región, buenas lecciones aprendidas y buenas experiencias. Cuestiones de estas que se genere al final información que sea útil para todos los países en el desarrollo, en la revisión de sus normativas, etcétera, ¿no? A la vez tendría una base documental de todas las normas y de cualquier estudio que se puede hacer, como este que no he podido presentar antes, por ejemplo. Y los documentos pues serían de muy distinto tipo, ¿no? Documentos de análisis, como ya he dicho. Esto es una pena que esté la primera versión porque la segunda fue después de un taller que tuvimos hace poco ya de lanzamiento y surgieron nuevas ideas, ¿no? Pues hacer productos glosarios a nivel de la región, ¿no? Cuando hablamos aquí de unos términos como son en otros países o incluso estas bases de datos horizontales o estudios comparativos de normativa de toda la región, think tank, también se planteaba organizar talleres de debate sobre cuestiones novedosas, cómo integrar el cambio climático en nuestras normas de protección del medio, por ejemplo, una realidad que cada vez se nos viene más encima y que ninguna norma en general tiene en cuenta, etcétera, ¿no? Y los productos pues puede ser desde esos documentos o talleres de debate, ¿no? Como digo, el día 3 se organizó una primera reunión, asistieron de forma voluntaria muchos expertos ya y ya se han iniciado dos grupos, ya se han propuesto dos grupos, uno que va enfocado a los criterios para limitar los vertidos de aguas, los vertidos de agua residual, para hablar de toda la forma de establecerlos, de integrarlos, de buscar fórmulas progresivas, sobre todo enfocado a las poblaciones, enfocados al medio, etcétera, cómo mejorar y compartir experiencias y cómo estructurar. Y otro, por aclamación también, sobre normativas de reuso. Muchos países en la región están ahora en un proceso precisamente de elaborar sus normas de reuso de aguas y les interesa debatir, poner en común conceptos, etcétera, y se han formado. Incluso después de esta reunión, en otros temas habían surgido como el tema de los cánones de vertido, ¿no? Esto de cobrar una tasa por verter para poder sostener luego a las autoridades hídricas que hacen el control de vertidos y medio, pues parece que también salga. Bueno, los próximos pasos, y yo con esto quería solo anunciarle, darle difusión. En la próxima CODIA, que es dentro de 15 días, ya tiene el lanzamiento oficial, los grupos de trabajo empiezan a trabajar. Y como les digo, a partir de entonces la difusión será total y la participación está abierta a todos ustedes, al que quiera participar y al que quiera proponer nuevos temas de debate y de desarrollo, está completamente abierta. Eso sí, en cada grupo luego tiene que haber un coordinador que lidere el grupo, que tire de él. Ahora está el INA, están otras instituciones liderando de los grupos y que ya se han presentado y pensamos que esa es la dinámica ideal. Y con esto y con la ayuda de los realizadores he terminado muy rapidito. Bueno, y no se vayan todavía, que todavía quedan las estrellas. Esta sesión era de cierre de brechas, rural, periurbano y urbano. Hemos visto en un primer bloque la importancia de las normativas en este cierre de brechas. Y hemos visto en las normativas es bastante amplio y hemos visto en algunas de ellas, como el ejemplo de Colombia, que se toca, por ejemplo, lo que es la parte de la importancia de las comunidades rurales, cómo tener en cuenta las comunidades rurales en las normativas. Y tenemos también, por ejemplo, el diagnóstico que ha presentado el BID, que presentaba ese saneamiento de manera amplia, donde hay muchas normativas, esa parte también de gestión comunitaria y de parte rural está. Pero las dos presentaciones que tenemos ahora se focalizan en lo que es la gestión rural y la parte rural. Tenemos la suerte, vamos a empezar con alguien de aquí de Cochabamba. Entonces voy a llamar a Joana Deio Porto Sol, que es ingeniera ambiental
Ella trabaja en el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, en Cochabamba, y trabaja en un proyecto que está apoyado por la Cooperación Internacional de Japón. Su presentación es muy interesante porque ella nos va a hablar de la participación pública en el monitoreo de la calidad del agua. Y sin más, Joana, por favor, la arena es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Sí, mi nombre es Joana Oporto y trabajo en el proyecto de gestión integral del agua Cochabamba de la Cooperación Internacional del Japón. Entonces, mi presentación va relacionada más que todo al trabajo que estamos desempeñando como proyecto de gestión integral del agua. Nosotros estamos desarrollando actividades piloto, principalmente en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, enfocados al tema de normativa, bueno, incluyendo el tema de normativa, incluyendo el tema técnico y también la parte social. En este aspecto nos hemos dado cuenta que la parte técnica está muy relacionada a la parte social, donde hemos desarrollado diferentes pruebas con la sociedad para la ciencia ciudadana y poder planificar, en este caso, demandas de saneamiento para la gestión pública. Entonces, mi presentación va dirigida al monitoreo participativo de la calidad del agua hacia la ciencia ciudadana para la planificación pública. Bueno, como sabemos y hemos escuchado anteriormente, estamos enfocados al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 6 y el objetivo 6.5, que va relacionado a la gestión integral de recursos hídricos. En este aspecto, bueno, tenemos en cuenta de que hay que generar proyectos de saneamiento. Sin embargo, nosotros en el departamento de Cochabamba, principalmente se ha tenido conflictos con la sociedad, ya que no es una demanda de ellos el tema de saneamiento, principalmente el tema de instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, como pueden ver en la fotografía, existen varios conflictos en el departamento porque no están de acuerdo con plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿por qué se puede deber este aspecto? Por el tema de que no hay una información real de la parte técnica transmitida hacia la sociedad. También el tema de la comprensión real de la situación actual, el involucramiento de la condición actual real del problema, el tema de la participación de la sociedad en este tema de los proyectos, el empoderamiento de las acciones por parte de la sociedad y la falta de entendimiento técnico también por parte de la población que sería la beneficiada. Entonces, en conclusión, nos falta entendimiento común entre la parte técnica y la parte social. Para todo esto es necesario generar información con la sociedad, tener el tema de participación en la obtención de información técnica, necesitamos canales de comunicación, necesitamos conexión social y la conexión técnica. Entonces, todo esto para tomar decisiones, pero ¿cómo lo vamos a realizar? Queremos caminar nosotros hacia la ciencia ciudadana, es decir, generar desde la misma comunidad, desde la misma población, datos que nos van a ayudar a que ellos consideren el tema de las acciones que son necesarias para el tema de saneamiento. Bueno, como les explicaba anteriormente, nuestra área de estudio es la subcuenca Mailanco, en la cabecera del río Rocha. Se encuentra todo el territorio del municipio de Sacaba, ¿no? Tenemos una extensión de 450 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 172,000 habitantes, ¿no? Pueden observar ahí que se circula es la subcuenca Mailanco de toda la cuenca del río Rocha. Bueno, acá tenemos una brecha que nosotros hemos podido identificar, es que la población piensa de que las descargas que existen a su río actualmente, al río Mailanco, y que va progresando por todo el metropolitano, que sería el río Rocha, piensa que poca del agua residual doméstica es dirigida hacia el río, ¿no? Esa es la percepción inicial que hemos podido ver antes de realizar las pruebas. Entonces, nuestro objetivo en este trabajo es realizar un monitoreo participativo de la calidad del agua bajo el enfoque de ciencia ciudadana, que ellos puedan trabajar en ese aspecto para la planificación pública a través de la metodología de los 5 sentidos.
para promover el entendimiento común entre el municipio y la parte social. Entonces, nuestros objetivos específicos fue inicialmente evaluar el cambio de la calidad del agua a través de la metodología que les mencionaba, observar unos puntos de descarga directo que existen en el río y comprender la mejora de la calidad del agua. Bueno, como les explicaba anteriormente, nosotros estamos utilizando una metodología de los 5 sentidos. Esta metodología es desde Japón, también utilizan con la parte social. Entonces, esta la hemos adaptado para trabajar en el municipio de Sacaba con actores principales de la parte social, también parte técnica que han podido participar. Bueno, si pueden ver aquí adelante, tal vez les estoy tapando, inicialmente hemos hecho una identificación de actores. Tenemos actores estratégicos que hemos podido ver, digamos, líderes de la sociedad, de regantes, de OTBs, y también se ha identificado algunos técnicos de la parte de saneamiento y técnicos de medio ambiente, ¿no? Por segundo punto, se ha identificado puntos de monitoreo. Nosotros les hemos llevado a hacer un recorrido por la parte de la cuenca, de la subcuenca Mailanco, de la parte alta hasta la cuenca baja. Y bueno, en una primera prueba hemos tenido 3 puntos de monitoreo y en la segunda 2 puntos de monitoreo que les voy a estar mostrando en la siguiente diapositiva. Se ha hecho una evaluación inicial de la perspectiva de la población respecto a la consideración de la calidad del agua, de dónde procede el tema de las descargas hacia el río. Esa evaluación se le hizo al inicio. En el desarrollo se usó la metodología de los 5 sentidos para que ellos evalúen la calidad del agua y vean la perspectiva del medio ambiente, ¿no? Después se hizo una evaluación final donde se hizo las mismas consultas y ahí se vio si hay un cambio de percepción. Y como conclusión se hizo un espacio de consideraciones que ellos reflexionen sobre todo lo que han podido ver y analizar con el tema de los cuestionarios y todo lo que han ido a visitar, y se hizo también un espacio de presentación de alternativas, que ellos nos puedan dar soluciones a los problemas que han podido observar. Bueno, como les explicaba, en una primera oportunidad que hemos realizado este monitoreo participativo, hemos considerado 3 puntos, que es la parte alta de la subcuenca Mailanco, cuenca media y cuenca baja, son 3 puntos. En la segunda prueba, solamente hemos tomado 2 puntos, esto porque hemos ampliado más el tema de el espacio de consideraciones y alternativas. Bueno, acá se puede ver un poquito la planilla que se ha utilizado en físico, donde ellos con su percepción, el tema de la vista, del oído, de los sentidos del gusto, del tacto y del olfato, ellos pueden considerar y darle un puntaje también al tema de la calidad del agua, y al final tenemos una clasificación. Asimismo, con el tema de los estudiantes que vamos a seguir realizando, hemos desarrollado esta planilla, la hemos desarrollado en una planilla virtual que sería una aplicación para que ellos de manera interactiva ya lo puedan realizar de manera más rápida. Entonces, utilizando estas herramientas, hemos ido por todo la subcuenca Mailanco. Como pueden ver, en la parte alta tenemos a Chiñata, que les estaba mencionando. En la cuenca baja tenemos a Pelícanos y en la cuenca baja tenemos a Esmeralda. Para el espacio de consideraciones y que ellos puedan ver el tema de alternativas y ver también cómo es el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, los hemos llevado a una pequeña planta de tratamiento para que vean cómo se hace el tratamiento de aguas residuales. Esta es la planta San Pedro Magisterio, que es una planta netamente comunitaria. Bueno, acá les voy a presentar el video del recorrido, por favor, para que sea más interactivo. Este es en la parte alta de la cuenca. Son dirigentes de comunidades que han ido evaluando el tema de calidad. El segundo punto, que es Pelícanos, en la cuenca media.
Y este es en la cuenca baja, que es el punto de monitoreo Esmeralda. Ahí ellos han podido percibir el tema de las descargas de aguas residuales domésticas. Esa es una descarga de aguas residuales domésticas a la subcuenca. Bueno, ese ha sido un poco el recorrido que hemos realizado en la primera prueba. Uno de los resultados que hemos obtenido es que inicialmente, como les comentaba, ellos perciben que la mayor parte de la contaminación no viene de las aguas residuales domésticas, sino industriales y otros. Pero ya cuando se hizo el recorrido por toda la subcuenca y se ha hecho el tema del espacio de consideraciones y alternativas, la percepción que ellos tenían ha cambiado, ¿no? Ellos han podido observar que toda nuestra contaminación de aguas residuales domésticas viene de nosotros, ¿no? Que nuestro río Mailanco está contaminado por nosotros. Entonces, allá se puede ver también el resultado de los 5 sentidos con la metodología que hemos realizado, y ellos han podido ver que en la parte alta se tiene una evaluación media, en el puente Pelícanos también se tiene una evaluación media, y en el último punto, que es la cuenca baja, ya pudieron ver que es una calidad del agua muy mala. ¿No? También en la segunda prueba que hemos realizado, donde solamente hemos visitado 2 puntos, han podido observar que en la cuenca alta versus la cuenca baja hay un cambio de calidad muy alta que ellos han identificado que es bueno en la cuenca alta y muy mala en el último punto, ¿no? Entonces, en la parte que hemos trabajado nosotros en la parte de consideraciones, la parte social ha podido reconocer la necesidad y la aceptación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Asimismo, la parte técnica que ha sido invitada, ellos han podido ver el tema de que tienen un compromiso también con la sociedad, de trabajar con la sociedad, y tienen un compromiso de hacer un tema de operación y mantenimiento a las plantas de tratamiento. También en este tema de la experiencia de la planta comunitaria que les había mencionado, han tenido reconocimiento de que es necesario este tipo de proyectos para tratar las aguas residuales y por ende el tema de la descontaminación de nuestro río Mailanco. Otro en el espacio de consideraciones se vio que cada persona hizo el reconocimiento y la evaluación individual de la situación, ¿no? Han podido percibir ellos mismos en el trayecto del monitoreo. Tema de contaminación, tema del cuidado y protección, identificación de diferentes alternativas también han podido ver, y el involucramiento de funcionarios también se ha podido observar. Bueno, uno de los impactos logrados, bueno, voy a poner un video para que lo escuchen, por favor. No solamente el problema es que arriba nosotros también perjudicamos. ¿Por qué? Porque siempre estamos recolectando aguas y tal vez es una manera que nos han enseñado ya antes, y esa recolección de aguas está perjudicando abajo, porque abajo ya no hay agua y todo se vuelve aguas estancadas. Si llegase más agua de arriba, porque sabemos, y no nos vamos a hacer a los ciegos, de que arriba estamos tapando aguas, de que arriba estamos haciendo recolecciones de aguas, de que ya nos han desviado las aguas del Rocha hace años atrás. Entonces hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, pero lo primero es que el Rocha sea un problema de todos y que la solución venga de todos. Es un poco la reflexión que nos hacía uno de los compañeros que era participante. Entonces, nosotros, ¿cómo queremos darle sostenibilidad a esta actividad? Es que nosotros, a través de la plataforma interinstitucional de la Cuenca del Río Rocha, del departamento de Cochabamba, se está trabajando se está dando la funcionalidad al plan director de la Cuenca del Río Rocha. El plan director de la Cuenca del Río Rocha presenta un lineamiento que es de educación y cultura del agua, y vemos que esta parte tiene que ser fortalecida por los mismos miembros que lo conforman, la plataforma que va a dar funcionalidad al plan director. Bueno, como lecciones aprendidas, nosotros tenemos de que la población al inicio siempre tiene prejuicios iniciales. El tema de realizar monitoreo participativo de manera recurrente, bueno, estamos todavía planificando más monitoreos participativos, es que nos enseñó a involucrar a la población para comprender este tema de problemáticas. Los espacios de consideración que hemos realizado también se genera para la apertura de necesidades y la demanda de este sistema de tratamiento. Los participantes, bueno, valga la redundancia, que han participado más de una vez, han coadyuvado en el tema del cambio de percepción a los nuevos participantes, ¿no? Y pasan de ser de solo demandantes a generar también propuestas de planificación. Como conclusiones y recomendaciones,
Bueno, quería decirles que este tema de ciencias ciudadanas es a lo que nos estamos queriendo reflejar para el tema de planificación, ya que la sociedad es importante en el tema de que siga las demandas de manera correcta, ¿no? Y en este cambio de perspectiva que hemos generado en el monitoreo participativo, nosotros queremos de que ellos tengan esa demanda de sistemas de tratamiento para el saneamiento de sus aguas, ¿no? Entonces, son acciones que se han realizado conjuntamente los gobiernos municipales y el gobierno departamental de Cochabamba y esperamos que sean de manera recurrente también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Espectacular la presentación. Yo creo que un ejemplo de cómo conectar la comunidad con la cuenca, que no es nada sencillo, y todo lo que son las técnicas participativas y de participación pública. Yo la verdad es que había visto programas que se enfocaban más en la participación pública en proyectos urbanos y este programa me parece muy original y felicidades a la cooperación japonesa y a vosotros. Y bueno, si estábamos hablando de lo que es el cierre de brechas, si estamos hablando de la parte rural y estamos hablando de la gestión rural, hay un aspecto que es clave y es el sistema que tienen las comunidades que gestionar. Y para eso es importante el tener sistemas que sean adaptados, fáciles, y la parte tecnológica es muy importante. Entonces yo creo que completa muy bien toda esta sesión, la presentación que vamos a tener ahora con Alejandro Quirós, que es ingeniero sanitario, ingeniero civil, que trabaja en el Haya de Costa Rica, él es costarricense y que es también profesor. Y nos va a hablar de uno de los grandes retos que tenemos, que es el tratamiento de las aguas residuales, y nos va a hablar de una tecnología que es una tecnología adaptada a través de filtros. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por seguir aquí también. Como les decía ahorita Francisco, esa es una tecnología para tratamiento de aguas residuales que es de verdad muy buena para ser aplicada en zonas rurales, porque tiene todas las características que se busca en una región así. Se llama, el nombre formal, digamos, es Sistema de Filtración en Bloques de Suelo como Tratamiento Secundario de Aguas Residuales en Comunidades Rurales. Yo le voy a estar llamando a este Sistema de Filtración en Bloques de Suelo MSL, es como una abreviación por sus siglas en inglés, que es Multi-Soil Layering. Entonces, por si digo MSL mucho, es porque me estoy refiriendo al sistema de filtración propiamente. Entonces, son aspectos preliminares, digamos, del sistema. Es elaborado con materiales locales, es de bajo costo de implementación, también de fácil operación y mantenimiento, remueve bien de cubo de veo, sólidos suspendidos, incluso nutrientes. Y bueno, entre las ventajas también es que estos materiales son baratos, pero también son a veces de desecho, incluso son materiales de desecho de la misma comunidad, ahora lo vamos a ver. Y también requiere poca área en comparación con estos sistemas típicos de zonas rurales, como lagunas, que son muy extensivas, o humedales, digamos, son muy extensivos. Esto es más pequeño, entonces eso también puede ser una ventaja en algunas comunidades. El sistema propiamente tiene estos componentes, entonces es algo muy similar. Creo que tengo un puntero por aquí. Bueno, no logro verlo, pero hay un sistema, digamos, parecido a un filtro percolador, que es el que está ahí. Es muy similar a un filtro percolador. Va de 60 a 120 centímetros de alto y el agua entra por arriba y gotea, es decir, percola por las capas, de manera que se va haciendo el tratamiento. Y entonces hay unas capas permeables que son las que están más oscuras, ahí como esos bloques, unos bloques de suelo que son los oscuros, y una capa permeable que es lo más claro que se ve ahí. Y está en un arreglo como de ladrillos, pero dejando espacios, ¿verdad? Eso tiene unas bondades hidráulicas de las que no voy a profundizar, pero si a alguien le interesa lo podemos hablar después. Y permite que no se colmate y permite mayor carga hidráulica. Y obliga al suelo a pasar por capas permeables y por bloques de suelo. Y eso genera que haya tratamiento aeróbico y anaeróbico, porque esos bloques de suelo están saturados y se generan condiciones anaeróbicas. Entonces dan ambos tratamientos en un solo sistema que de verdad tiene muchas ventajas para remover contaminantes distintos. Y bueno, ahí pueden ver como una propuesta de los materiales que se suelen usar para cada una de las cosas. Capas permeables es grava, pero puede ser otra cosa que la comunidad tenga. Se ha usado como conchas trituradas en zonas costeras, por ejemplo, y así pueden ser muchas cosas que se han probado. Y los bloques de suelo es una propuesta, ese 70% de suelo, o sea, de tierra,
y se usa hierro de desecho, carbón, puede ser carbón activado, entre otros materiales fáciles de conseguir. El funcionamiento, no voy a ahondar demasiado, les decía, parte aeróbica y parte anaeróbica, de manera que hay filtración, hay absorción de estos contaminantes que entran arriba, se ven sólidos DBO de QO, y entonces se da una nitrificación también en la zona aeróbica y se puede dar una desnitrificación en la zona anaeróbica y por lo tanto podemos remover el nitrógeno total. También ven que por allá a la derecha hay iones de hierro que se oxidan, se forman hidróxidos y de ahí se puede juntar con fosfatos que se precipitan, entonces removemos fósforo también. Y bueno, hay biodegradación de DBO, de QO, hay filtración de sólidos suspendidos, entonces estamos removiendo un montón de contaminantes distintos. Y yo usé esta metodología para evaluar si es apto para utilizar en Costa Rica, en una zona rural, en una asada en particular. Entonces ven que voy una localización, defino unos sistemas piloto, elijo los materiales, después hago un diseño final de estos pilotos, los instalo, los opero y mantengo por unos meses y evalúo ese funcionamiento. Esa es básicamente la metodología. La localización es la asada Poás de Acerrí. La asada es como una organización comunal que administra el acueducto y el alcantarillado de esa zona. Y entonces ellos tienen una planta de tratamiento que tiene un pretratamiento con rejas, desarenador, ¿verdad? Desengrasador, y después un USB o un RAFAP, depende de español o inglés, ¿verdad? De un reactor anaerobio de flujo ascendente. Y no están cumpliendo la normativa de vertido. Entonces yo propuse esto como tratamiento secundario para ver si con eso ya cumpliría la norma de vertido. Porque al ser tratamiento secundario, este sistema sí requiere de fijo algo previo. Entonces puede ser un tanque séptico, puede ser un tanque IMHOF, puede ser un sedimentador primario, pueden ser muchas cosas, entre esos un USB, y después de eso ya se puede usar ese tratamiento secundario. Esta es la localización, así en términos generales, es una urbanización, recibe el efluente de 700 personas más o menos, es pequeño, que también es algo que se trata de probar con esta tecnología, que se puede usar en poblaciones pequeñas. Y ven que este es el esquema del agua que entra, pasa por el pretratamiento que les decía, al USB, y yo hago un desvío de caudal, un pequeño desvío de caudal para usar mis pilotos que probé con esta agua residual real de una comunidad real en Costa Rica. Esto es un poco de cómo los armé los pilotos. Tengo unos barriles o estañones de plástico, le hago un fondo falso con piedra cuarta y piedra quinta, solo para que ahí nada se vaya a través de eso, digamos. Y armo los bloques de suelo confinados con bolsas de yute, que también son biodegradables. También se pueden conseguir en la zona. Y esa es mi propuesta de proporción por peso seco para armar los bloques. Yo utilicé material permeable. En algunos casos usé grava, o sea, piedra, de 3 a 6 milímetros. Y en otros casos usé antracita, que ya les voy a hablar un poquito más de dónde la conseguí. Y ese es el sistema de desvío y distribución de caudal que usé para mis pilotos. Ven que hay como agujeros para que el agua gotee por encima. Y esto es lo que les quería mostrar de los materiales. Entonces ven que son materiales muy sencillos todos. Piedra, suelo, o sea, literalmente tierra que uno saca excavando. Hierro, que son desperdicios de hierro de una industria cercana. Acerrín, que es desperdicio de una industria cercana de madera. Y la antracita, que es el único como que suena más extraño, es realmente desecho de proceso de potabilización que ella me regaló. O sea, ellos usan antracita para potabilizar agua y en algún punto tienen que cambiarla, y yo usé esa antracita de desecho para armar mi sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces se le extiende, digamos, ese uso a la antracita. Y entonces mi diseño final es algo como esto. Eso es como un corte de los barriles. Están los bloques de suelo, está el material permeable, y yo hice 4 distintos solo porque quería ver diferentes combinaciones. El 1 y el 3 usan antracita, el 2 y el 4 usan piedra o grava, y uso diferente suelo, arenoso o limoso, a ver si eso hacía alguna diferencia en los bloques. Ahí nada más rápidamente unas fotos de la instalación. Sería fondo falso primero, después material permeable, los ladrillos, digamos, de suelo, dejando espacios en medio, otra vez material permeable y después otra vez ladrillos de suelo, pero colocados desfasado, ¿verdad? Y así voy haciendo capas hasta llenarlo.
Yo dejé un sistema de aireación previsto, pero al final no lo utilicé. También, si a alguien le interesa, se puede hablar después de eso. Los bloques de suelo y verificaciones para la instalación, como los niveles, ya los pueden ver ahí instalados viniendo del USB y ya yendo al sistema de distribución. Ese es como ya el video del sistema goteando. Ven que el caudal es bastante pequeño. Ahí está como gotea por encima, tipo filtro percolador. Entonces, ya hablando de la evaluación, yo tomé muestras un punto antes y 4 puntos después, o sea, después de cada piloto, para ver los cambios que había, y los llevé al laboratorio de la Universidad de Costa Rica, donde realicé pruebas. En sitio yo medí caudal, temperatura y pH, y en laboratorio yo medí DBO, DQO, sólidos suspendidos, componentes de nitrógeno, componentes de fósforo, sustancias activas al azul de metileno solo una vez, y algunos parámetros adicionales que no están normados, pero que me sirven como indicadores: oxígeno disuelto, sólidos totales, sólidos disueltos, turbiedad y color. Ahí simplemente las pruebas de laboratorio y las pruebas en sitio que hice. Y ya los resultados, que es tal vez lo que más nos interesa. Eso solo para que vean que es agua residual doméstica dentro de los parámetros esperados normales de DBO, DQO, sólidos suspendidos. Esto es esperable, 300 de DBO, alrededor de 700 de DQO, ¿verdad? Esto pasó primero por el tratamiento primario de USB y ya después a mis pilotos. Son nada más los muestreos que tomé, diferentes días y diferentes horas. Y entonces ya aquí vienen los resultados. Esto en realidad es caudal, entonces no le hagan caso a eso que dice oxígeno disuelto. Esto es caudal solo para verificar la tasa de caudal, que es la que me interesa, que es la que está aquí más abajo, la carga hidráulica superficial. Yo quería que mi sistema tuviera 500 litros por metro cuadrado día, que es un buen parámetro para utilizar. Puede ir de 200 hasta 1000, pero cada extremo tiene sus pros y sus contras, entonces quise usar 500. Y ven que anda cercano, era difícil de calibrar, pero anda cercano a los 500 ahí en la última fila. Ahora sí es el oxígeno disuelto, ahí sí le pueden hacer caso al título. Y vemos que el P1 y P3, que son los de antracita, tienen un poco menos de oxígeno disuelto que el P2 y el P4. Este comportamiento, como P1 y P3 son parecidos y P2 y P4 son parecidos, se va a dar a lo largo de todos los resultados para que de una vez lo vayan viendo. Igual es muy bueno, esto es oxígeno disuelto a la salida. Y está alrededor de 2 y alrededor de 3, dependiendo de cuál material permeable use, que es bastante alto. Y en DQO hice la comparación de la entrada y la salida, y ahí se ve como entraba alrededor de 300 y sale alrededor de 50. Porcentajes de remoción de 83 para P1 y P3 y de 76, digamos, para P2 y P4. Y entonces el gráfico que muestra la entrada arriba y la salida de cada uno abajo, y la norma costarricense es 150, entonces ahí está cumpliendo todo según la norma actual. Y el DBO es muy parecido, solo que es mejor remoción, es decir, anda alrededor de 90 para P1 y P3, pero se comporta muy similar, solo con valores más bajos, entonces no voy a ahondar en eso. Pero ven también, la norma es 50, entonces también se tienen resultados que están cumpliendo con la normativa. Sólidos suspendidos, también entra alrededor de 100 y sale por ahí de 10 miligramos por litro en caso de P1 y P3, y por ahí perdón, más bajo, de 6 P1 y P3 y 10 para P2 y P4, también porcentajes hasta 90% de remoción, y también cumpliendo con la normativa, según ven en el gráfico, también la normativa es 50 en el caso de Costa Rica, y vemos que está por debajo. Fósforo reactivo, yo no podía medir fósforo total por el equipo que tenía en el laboratorio, pero podía medir fósforo reactivo, y ahí pueden ver referencias de que se puede estimar que es como un 80% del fósforo total. Entonces, con esto yo, digamos que me aseguraba de saber si, aunque sea, existía remoción de fósforo. Y ven que las remociones son también buenas, mucho mejores para P1 y P3, como suele pasar, alrededor de 80, y menores para P2 y P4. Pero, ahí pueden ver el gráfico también, de salida. Pero un día sí pude tener una medición de fósforo total gracias al Laboratorio Nacional de Aguas, que fue y hizo unas mediciones, y ellos tienen más equipo que yo, y vemos que la remoción era mucho mejor en realidad para P1 y P3, alrededor del 90% de fósforo total removido, y no tan buena para P2 y P4, que son los de grava, o sea, la antracita hace mejor trabajo. Y solo para hablar del nitrógeno y lo que medí, un repaso muy rápido del ciclo de nitrógeno en aguas residuales.
tenemos nitrógeno orgánico que rápidamente se convierte en nitrógeno amoniacal, que puede ser nitrificado y convertido a nitritos y nitratos mediante sistemas aerobios, y que después puede ser desnitrificado y convertido a gas nitrógeno mediante sistemas anaerobios, y entonces ya ahí sí se libera el gas y entonces ya tenemos remoción de nitrógeno total. Todo lo demás antes de esa liberación de gas es solo transformación de nitrógeno, pero no lo remueve, por así decirlo. Y entonces lo que pasa en mi sistema es que pasa por sistemas aeróbicos y anaeróbicos, fases aeróbicas y anaeróbicas, y va haciendo nitrificación y desnitrificación. Ahí pueden ver la remoción de nitrógeno amoniacal, que es bastante alta para todos los casos, o sea que sí está dándose una nitrificación al menos. Se está convirtiendo el nitrógeno amoniacal en nitritos y nitratos, lo cual ya de por sí es bastante bueno. Y ahí pueden ver el gráfico, y se mantiene en el tiempo, a lo largo como de los 5 meses de prueba, se mantiene esa remoción. Para nitratos, entonces se esperaría que aumenten porque está haciendo una nitrificación y efectivamente entra como con 3 y sale como con 40. Está nitrificando, al menos el sistema. No sabemos todavía si está desnitrificando. Y vean este gráfico que les voy a comentar ahorita. Ven cómo va decreciendo. Hay una tendencia a decrecer, o sea, cada vez hay menos nitratos en la salida. Sí está nitrificando, pero cada vez hay menos a la salida. Eso podría ser un indicador de que sí está desnitrificando también, porque además la remoción de nitrógeno amoniacal se mantiene. Entonces es un buen indicador. Y lo mismo para nitritos, solo que en mucha menor medida, ¿verdad? Y se ve también una tendencia un poco decreciente. Y entonces, otra vez el laboratorio de aguas me ayudó y me hizo unas pruebas de nitrógeno Keldal, lo cual ya completa, digamos, los nitrógenos que yo necesitaba para hacer el análisis. Solo una, eso es lo lamentable. Y entonces yo pude armar este cuadro y este gráfico que me encanta, en el que se ve el nitrógeno de entrada, y ven que está bastante alto, arriba de 70, y los nitrógenos totales de salida que se ven más bajos. Entonces hay una remoción de nitrógeno, efectivamente. Además, vean lo que hay en P1 y P3, es gris, que indica nitratos. Solo hay nitratos prácticamente. O sea, todo se nitrificó, nada más no logró desnitrificarse todo, pero todo efectivamente se nitrificó. No hay amoniacal ahí, no hay orgánico. P2 y P4 no son tan efectivos. Hay orgánico, hay amoniacal y hay nitratos también. O sea, falta ahí tanto nitrificación como desnitrificación. Pero bueno, igual hay una remoción de nitrógeno total bastante buena, que no muchos sistemas lo logran así de fácil, digamos. Y solamente para que tengan una idea de cómo se ve el agua, porque he dado muchos datos, pero no puedo mostrarles como el agua que sale, que también es impresionante. Esto es turbidez que yo medí. Ninguna norma de aguas residuales es norma turbidez, hasta donde yo sé. Pero digamos, para que se den una idea, en algunas normas de agua potable se permite hasta un 5 unidades nefelométricas de turbidez para turbidez. Y vean que algunos pilotos están saliendo, perdón, este no es... Sí, están saliendo, perdón, con 8 y con 20 en el caso P2 y P4. O sea, si el agua potable permite 5 a veces, esto sale con 8. Es agua muy clara realmente, para que se lo imaginen, es agua que se ve realmente limpia. Y sustancias activas al azul de metileno, solo una medición, como les decía. Entonces, bastante remoción para P1 y P3, no tanto para P2 y P4. En conclusión, simplemente se nota, digamos, que es un sistema que puede ser utilizado en Costa Rica en zonas rurales, puede ser usado en otros países de Latinoamérica en zonas rurales, probablemente por las condiciones similares, al menos para aguas residuales domésticas, que suelen ser similares. Y yo comprobé que la operación es sencilla, que la ASA, o sea, la organización comunal, podía lidiar con eso, y también comprobé que los resultados cumplían con la normativa. Además, esto tiene una duración como se estima entre 15 y 20 años, y al final de esos años de utilidad, uno puede simplemente excavar el sistema y utilizarlo como un mejorador de suelo, porque es solo más suelo, hierro, nutrientes, acerrín, materia orgánica. Entonces, de verdad es una buena opción para zonas rurales que podría ayudar a cerrar la brecha de ese saneamiento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que una excelente presentación que nos ha sido como una visita a terreno. La verdad, una documentación gráfica buenísima y muy bien documentada. Muchas gracias. Y ya finalizamos. Quería agradecerles a los presentadores su participación y a ustedes el haber estado. No hemos podido alimentar el estómago, pero hemos alimentado bien el conocimiento y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.